Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Negocios. Hoy vamos a hablar de empresas familiares. Cómo hacer una sucesión prolija, cómo profesionalizarlas, cómo tecnificarlas. Y para eso nos va a acompañar Martín Quirós, que tiene más de 20 años de experiencia haciendo esto. Martín es segunda generación en las empresas familiares y además es consultor, es conferencista y también ha escrito 2 libros que después nos va a contar de eso porque son muy interesantes y vale la pena leerlos. Así que sin más preámbulos, hola Martín, ¿qué haces? Hola Lucas, un gusto estar con vos en este espacio de Hablemos de Negocios, así que súper entusiasmado de conversar. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Muy bien, por suerte, todo muy bien. El otro día cuando preparaba la entrevista decía, che, más del 70% del trabajo generado está hecho por pymes, ¿no? Y qué tremendo desafío de la continuidad, de que sea de una manera prolija, ordenada. Vos lo has vivido también en carne propia, ¿no? Me imagino que cada pyme es un mundo. Sí, por un lado, las familiares pueden ser, es verdad, pueden ser pequeñas, pueden ser medianas o pueden ser grandes. Tal vez las que más conocemos son las, como decís vos, las pequeñas y las medianas. Uh-huh. Y se da como una doble vara, porque por un lado, la mayoría de las empresas que generan empleo son pymes, y a la vez la mayoría de las empresas que generan empleo, porque el 70% de las empresas son familiares, incluso las grandes y las de mayor trayectoria. Y tal cual, diste dos palabras clave. Uno es si se puede hacer de manera prolija, y eso nunca suele ser tan prolijo como nos gustaría. Claro. No, es terrible. Además, me imagino que debe ser muy distinta la gestión, ¿no? En una empresa familiar que en una empresa, Sí. no sé si llamarla tradicional, digamos, en una empresa, viste, que tiene su directorio, su gerente general, etcétera, etcétera. Sí. En la familia hay como un gustito más personal y propio, que hay veces que a la generación que está de salida le cuesta un poquito más. Sí, hay como que lo que pasa es que uno en una empresa que está profesionalizada o que no es familiar, uno no elige hasta cuándo estar en la empresa. Claro. Quiero decir, imagínate el CEO más exitoso del mundo hoy, no sé, el CEO de Microsoft, que llevó la acción en los últimos años, la disparó más que cualquier otro CEO. Y encima es el que tiene mejor porcentaje accionario, pero más allá de eso, Claro. Él no va a decidir hasta cuándo estar, lo van a decidir sus accionistas. Y en una empresa familiar, sobre todo el fundador, elige hasta cuándo estar. Lo cual es malo y no, es malo si no se quita de la operación, ¿no? Pero tampoco es malo que siga jugando, digamos, dentro de la empresa, siempre y cuando deje que haya nuevos liderazgos, ¿no? Sí, lo pasa que también ahí es como que se mezcla la ansiedad de la nueva generación que sube con, digamos, la generación que se va, tiene un montón de conocimientos, tiene un montón de experiencia y demás que muchas veces no es menor, ¿no? Y valorar eso y que no desaparezca, me parece que también está bueno, dentro de cierto marco. Sí, hay que valorarlo porque es verdad que tal vez al principio de manera intuitiva y después cada vez más profesional fueron manejando el negocio, sobre todo esa primera línea, llamémosle la fundadora. Claro. Por otra parte, también es real esto que vos decís. A ver, manejar una empresa familiar hoy es mucho más difícil que hace 50 años, aunque mucho más interesante desde mi punto de vista. ¿Por qué? Hace 50 años se decía lo que decía el abuelo, y Claro. le hacían caso al abuelo los hijos y los nietos, y tal vez alguien se metía a trabajar, y no solamente que estudiaba algo que no quería, sino trabajaba algo que no quería, y tal vez toda la vida era infeliz. Así que ahora están esos desafíos. Está el desafío también que hoy, gracias a la esperanza de vida y la medicina y los nuevos hábitos, hoy te encontrás con gente de 75, 80 años que se siente muy vital y está muy vital. Entonces dice, ¿por qué me voy a ir? Y por otro lado, como decías vos, las nuevas generaciones que ya a los 22 años dicen, si a mí no me das algo interesante, yo me voy a otro lado. Y Claro. están en el medio la segunda generación que dice, recién ahora el viejo a los 82 años empezó a largar, y cuando nos está dando, la tercera generación nos presiona para que digan, dennos a nosotros, y dicen, déjamela manejar un ratito. Y a eso le sumás
los divorcios que hace 20 años, 30 años no existían, las familias ensambladas, los temas de género, los temas de ecológicos. Conocí hace poco una empresa colombiana que se dedica a la avicultura, se dedican a criar pollos, a vender pollos. Sí. Y los nietos están diciendo, ¿por qué matamos pollitos? Así que claro, obviamente que es un gran desafío. Martín, ¿y cuándo, desde tu experiencia, cuándo sirve la ayuda de un consultor en este tipo de empresas? Yo digo que siempre la mirada externa ayuda. A veces es un consultor, desde ya que sí, y nosotros nos dedicamos a eso. A veces es un amigo o un abogado o un contador que es de mucha confianza de todos los miembros de la familia, pero es importante que haya una mirada externa sobre el negocio y sobre todo sobre la familia con más razón. Porque hay alguien que desde afuera tiene que poder decirle a alguien, che, con tu hermano te estás equivocando porque estás tirando mucho de la soga, se va a cortar. O alguien que le pueda decir con mucha confianza, a tu hijo lo estás aplastando, no lo estás dejando crecer, se va a cansar, se te va a ir. Y después esa frustración no se la quita a nadie. Así que siempre una mirada externa es importante, sobre todo cuando estamos hablando de una empresa de ya más de 20 años de trayectoria donde se empiezan a jugar otras cosas. Claro. No quiere decir que tengamos que tener un consultor de manera permanente, pero cada tanto una mirada afuera es muy importante. Es muy importante. Sí, se me venía a la cabeza la pregunta, más que nada, ¿sabés por qué? Por el tema de la permeabilidad, ¿no? Porque todas estas cosas que vos decís de, che, estás tensionando mucho, me parece que a tu hijo lo estás pisando, es como que hay veces que es difícil escucharlo, ¿no? O esto de, ¿por qué voy a cambiar si mi empresa durante 20 años fue exitosa? O yo la llevé de la nada a lo que estoy. Entonces, por ahí va más apuntado a eso, a tener que estar preparado y permeable a recibir comentarios, digamos, que no son... A veces son buenos, a veces son malos, pero siempre son en pos de ayudar. Pero no sirve de nada tener a alguien al lado marcándote cosas, oportunidades de mejora, si no estás abierto al cambio también. Sí, es real. Nosotros decimos que a veces al fundador o a la fundadora no le entran balas, porque se arma una coraza, y es verdad, o no tiene permeabilidad. No digo, no estoy diciendo vayamos a matar a los fundadores, lo que estoy diciendo es no escucha nada. A ver, pensemos que tal vez el fundador o la fundadora es alguien que partió desde cero, que se hizo a sí mismo, que salió desde el barro y hoy tiene una empresa que es muy respetada. Entonces esa persona es admirada por todos, por el mercado, por los clientes, por los proveedores, por los empleados, por la familia, por el círculo social. El tipo se las sabe todas. Pero eso no quiere decir que sepa cómo generar nuevos liderazgos en la empresa familiar. Y no quiere decir que su empresa va a tener continuidad. Ese es un desafío nuevo que no todos los pasan. Ahora, así como digo, el fundador muchas veces no tiene permeabilidad, tengamos cuidado, porque a veces hay momentos que empiezan a tener permeabilidad y que los hijos no lo ven. Y no lo saben reconocer. Te doy un ejemplo. Cualquier fundador, el 1 de marzo del 2020, es decir, antes de la pandemia, si lo comparás con a mitad del 2020, ese fundador está más permeable. Estuvo más permeable. Y tal vez los hijos no se dieron cuenta. Ahora, si no nos registramos eso, quiere decir que no estamos leyendo las pocas señales que podemos tener de una esperanza de encontrar permeabilidad y empezar a generar cambio. A veces la permeabilidad está en el decir, otras veces está en el hacer, otras veces a veces se genera permeabilidad por temas de salud, porque el fundador se empieza a preguntar qué pasa si yo mañana no estoy. A veces la permeabilidad es porque tiene un colega o un empresario o una empresaria que admira muchísimo y se da cuenta que él sí o ella sí pudo delegar en los hijos y disfrutar otras cosas. Así que tenemos que estar atentos a qué señales puede haber de permeabilidad para estar atentos y generar cambios, ¿no? Ah. Y Martín, hablaste un poco de divorcios, de familias ensambladas, etcétera, etcétera. ¿Qué estrategias ahí recomendás para una empresa familiar para, digamos, que esto quede lo más claro posible? Sé que hay algo que se llama protocolo familiar, hay estatutos.
Sí. ¿Por dónde viene la mano, digamos? En las familias empresarias hay dos vías que van en paralelos. Una que es de la parte, que se llama de institucionalización. Es decir, tener un protocolo, que sería como la constitución de alguna manera de la empresa familiar, tener órganos de gobierno, sea un consejo de administración que maneja el negocio y un consejo familiar. A veces incluso cuando son grupos importantes que han generado mucho patrimonio, empieza a haber un family office que, entre otras cosas, administra el patrimonio de la empresa, de la familia, dentro y fuera de la empresa. Y eso, todo eso es importantísimo. En algunos casos te digo que es clave tenerlo. Ahora, paralelo a eso, y es donde nosotros hacemos mucho hincapié, tiene que haber acuerdos en serio. Tiene que haber diálogo y tiene que haber una preocupación en entender qué es lo que le interesa a cada, no a cada accionista, sino a cada accionista y a cada futuro accionista. Porque es un proceso también, ¿no, Martín? Sí. Es todo un proceso de acuerdo. Lo que pasa es que si supongamos que mañana un fundador quiere sacar un préstamo en el banco, le dicen, mirá, aparte del balance tenés que tener un protocolo, los órganos de gobierno en la empresa familiar. El tipo a los 6 meses, a los 2 meses en tiempo récord, levanta la mano, dice, esto hay que hacerlo, firmen todos acá, y todos van y firman. ¿Pero eso quiere decir que es real? No. Eso quiere decir que el día de mañana, cuando él no esté, si no hubo un consenso en eso, nadie lo va a respetar, porque no son vinculantes. Quiero decir, vos podés poner en un protocolo, ningún familiar político va a poder entrar. Está bien, pero el día que quiera, si alguien te quiere hacer, eso no es vinculante. Te dirá que es inconstitucional, porque le estás prohibiendo la posibilidad de trabajo a alguien. Claro. Lo que quiero decir con esto es que si no hay acuerdos en serio, donde haya habido acuerdos con consenso en serio, todo eso se cae. Así que hay que tener los instrumentos legales, pero paralelamente tiene que haber acuerdos con consenso, para que justamente esto el día de mañana no se lo lleven puesto, ¿no? Martín, y te saco un poco a otro tema que es startup, tecnología, muchas empresas que escalan de una manera, ¿viste?, abrupta y encuentran un nicho y empiezan a crecer de una manera desorganizada. Sí. ¿Ahí qué les recomendás? Porque ahí no es tanto un tema de sucesión, sino es un tema de profesionalización, ¿no? Sí, a ver, yo con los startups estoy medio contrariado, porque para mí no son empresas, son otro bicho. Yo qué sé, en una startup en general está configurado, en la mayoría de los casos, para crearlo y venderlo. Sí. En términos familiares sería, si para un dueño de una empresa o una dueña, la empresa es un hijo, estamos diciendo que tengamos un hijo para darlo en adopción. Es medio raro, ¿ok? No estoy diciendo que están malos los startups. La empresa familiar, digamos, ¿no? Porque la empresa familiar tiene más el corazón o el sentimiento que dure por generaciones. Exactamente, pero incluso aunque no se familiarice todavía, yo digo que una startup es algo distinto, es configurar una idea, un plan de negocio y salir a conseguir inversores. Eso, yo no conozco mucho de eso, no estoy muy enamorado de todo eso, pero siento que es necesario. Ahí aparecen los unicornios y demás. Uh-huh. Pero no soy el más optimista, porque siento que a veces hay mucho tiempo, recurso y dinero y foco, incluso del gobierno y demás, de cómo ayudar a los startups. Y yo no sé cuánto hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos, sí. Pero, mira, déjame darte una metáfora. Viste que, por ejemplo, hay unas tortugas que nacen en el Golfo, creo que en el Golfo de México y en Australia, que vos pones, las tortugas ponen los huevos en la playa y de que salen del cascarón empiezan a morir. La tasa de mortandad es altísima. Entonces tenés la tortuguita que no llega a salir del cascarón. La tortuguita que cuando empieza a caminar la agarran los pájaros, que cuando llega a la playa la agarran los cangrejos, y cuando se mete en el agua, en las aguas bajas, la agarran los peces. Y nosotros estamos diciendo, bueno, ayudemos a los startups o a los emprendedores en sacarla del cascarón y tirarla al agua. También son muy pocas las que van a sobrevivir. Y por otro lado tenés tortugas de 50 o 60 años que están en el medio del mar y que se mueren porque se tragaron, no sé, un sorbete o porque cayeron en una red de unos pescadores. Yo digo, por favor, ayúdame a las adultas.
Claro. Si querés controlar la natalidad de las startups y los emprendedores, pero después hay algunas que no son tan fashion, que tienen 30 años de trayectoria, que tienen un montón de cicatrices, que no es la empresa que saldría en una revista, y a eso no los ayudamos, los perdemos de vista. Entonces, yo digo, hay un montón ayudando a emprendedores y startups. A mí déjame ponerme a ayudar o poner el foco en qué pasa con las que tenemos, las que tienen más trayectoria, que ahí están las que vos dijiste, Luca, que son las que generan el 70% del empleo y las que están en prosperidad a los países y a las regiones, ¿no? Martín, y tengo tantas preguntas, me estoy quedando sin tiempo, pero viste que hay un dicho que dice la primera generación la funda, la segunda generación la disfruta y la tercera la choca, digamos. Sí. ¿Cuál es la clave de...? Porque viste, además arranca uno, después vienen los y después se va abriendo mucho más. Digo, ¿cuál es la clave en tu experiencia para digamos, que para no chocar, siga subsistiendo en la tercera generación, cuarta, quinta? Sí. Hay ejemplos de empresas que está lleno, pero digo, ¿cuál es la clave? Porque de la primera a la segunda generación lo veo un poco más, no digo simple, pero más accesible. Sí, en realidad de la primera a la segunda es lo más difícil, porque nunca hubo un intercambio generacional, una transición. De la segunda a la tercera hay mucha más complejidad, pero hay experiencia de que eso se transitó y se transitó bien. Pensemos, en la primera, el tipo salió de la nada y compararse con el fundador siempre es muy difícil. Yo que soy segunda generación, la vara está muy alta y por más que mi padre ha sido siempre, nos llevamos muy bien y él ha sido un divino, siempre está la comparación. Vos sos el hijo de, ¿ok? Hasta que eso modifica, cuesta mucho. Así que no es cierto que la segunda generación la tiene fácil si se dedica a lo mismo. Imagínate si mañana el hijo de Messi dice me voy a dedicar al fútbol. Decir, pobre pibe, lo van a comparar toda la vida. Bueno, cada uno de nosotros que somos segunda generación, en el nicho específico de mercado, el fundador o la fundadora es Messi. Loco, es Messi. Entonces, eso no es fácil. Ahora, por otra parte, se habla mucho de que las empresas familiares funden cuando pasan los años. Yo no estoy llevando agua para mi molino, pero en realidad no hay estadísticas de cuántas empresas quedan en el camino, las familiares, pero no hay estadísticas que muestren o investigaciones que muestren la mortandad de las empresas familiares respecto a las no familiares. Así que que uno me diga, che, 7 de cada 10 se quedan en el camino, por decir algo, no me estás diciendo nada si no las comparamos con las no familiares. ¿Okay? De hecho, las empresas más longevas del mundo son familiares. Claro. Y cualquier empresa, si vos y yo, nosotros somos muy jóvenes, tenemos menos de 30 años, ¿no? Pero claro, si vos y yo, que no somos familiares, nos asociamos y en 20 años nuestros hijos tienen 25 años y empiezan a ingresar, por más que no seamos familiares, la empresa con 2 ramas se empieza a familiarizar. Así que eso por un lado. Y por otro lado, vos preguntabas cuáles son las claves. Yo creo que las claves son 2 cosas. Por un lado, 3. Por un lado, que el negocio tiene que haber negocio y ser sustentable en el tiempo. Si no hay alguien que esté manejando el negocio, que es la parte del liderazgo, no podemos hablar de qué bien o qué mal nos llevamos. No hay negocio. Así que eso es lo más difícil. Primero, supongamos que la del negocio está superada, hay 2 cosas desafíos que tenés que enfrentar. Primero, que tenés que tener armonía familiar, donde está sustentada la armonía societaria. Si no nos respetamos ya como socios, esa empresa no va a seguir por lo menos de la manera que la conocemos. Así que por eso es tan importante la armonía familiar. Y el tercer punto, que es que tiene que haber nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos no necesariamente va a ser que trabajen adentro de la empresa, porque vos podés tener un gerente general profesional, que no sea de la familia, pero tiene que haber nuevos liderazgos, que son los directores, que le van a marcar a ese gerente general externo, o si fuera de la familia, cuál es el norte, hacia dónde llevar ese barco. Y eso implica liderazgo e implica entender el negocio. Así que es manejar el negocio, manejar la complejidad, gestionar la complejidad familiar y en tercer lugar, el tener nuevos liderazgos. Si no, la empresa no va a seguir. Buenísimo. Buenos datos. Che, Martín, en la introducción dije que sos autor de 2 libros. No sé si nos querés contar un poco de eso, si sí, tenés ahí a mano.
Sí, tenemos dos libros. Por un lado, uno que escribí con mi padre, con José María, que se llama Pasar la posta en la empresa familiar, y otro que escribí yo solo, que se llama, es una colección, se llama De hijos a líderes, este libro. Fíjate quién es el que sabe. Este es el que escribí con papá y este es el que escribí solo. Bueno, el que sabe todavía es el viejo, pero a todos los que hayan visto el programa el podcast Hablemos de Negocio y me manden un mensaje por Instagram a Soy Martín Quirós y me pidan el libro, les voy a pasar un link para que se lo puedan descargar de manera gratuita en formato digital. Dale, buenísimo, mil gracias. Che, Martín, te hago la última, y es la de rigor que le hago a todos los invitados del ciclo, que es, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido? Mira, el mejor consejo, yo me la quedé pensando porque vi tus episodios y siempre está esta pregunta. Creo que el mejor consejo me lo dio mi padre, José María Quirós, que fue: siempre es más importante la pregunta que la respuesta. Siempre es más importante. ¿Por qué? Porque el tema no es tener respuestas a todo. De hecho, si tengo respuestas a todo, tengo un problema de soberbia y que estoy viendo la mitad de la película, pero el problema no es encontrar las respuestas adecuadas, es encontrar cuál es la pregunta adecuada que me tengo que hacer. Y una vez que tengo la pregunta sobre la mesa, aunque demore días, semanas, meses o años en responderla, ya es distinto, porque me pone a mí en un modo búsqueda, encontrar cuál es la pregunta adecuada. Después la respuesta va a venir sola, va a encajar, me va a caer la ficha, como dicen los mexicanos, me va a caer el 20. En algún momento me va a caer, pero tengo que tener la pregunta, y eso es lo más difícil siempre, ¿no? Así que cuando tenemos staff, consultores, socios, un podcast, o vamos a una conferencia, a veces yo creo que lo más importante es llevarse preguntas nuevas, más que respuestas, ¿no? Bueno, Martín, gracias. La vamos a agregar ahí tenemos una bitácora de consejos, así que lo agregamos. Te quiero agradecer. Y encima familiar, porque me lo dijo mi viejo, así que cierra perfecto. Impecable. Che, te quiero agradecer un montón por el tiempo. Sé que es acotado en tu caso, así que buenísimo estos minutos que nos regalaste. Eternamente agradecido, Martín. No, gracias a vos, a todo tu equipo, y que me encanta el producto y el contenido que están haciendo, así que no tengo duda que va a seguir creciendo este espacio, así que un gusto haber estado con ustedes. Te mando un gran abrazo a vos y a tu equipo. Dale, gracias. Esto fue Hablemos de Negocios.